Ujú. Quería preguntarle a Cristian, ¿no? Que justamente como responsable de relaciones institucionales, a ver, algo rocé en la editorial y también lo dijo Miguel de algún modo también. Pero digo, cuesta que digamos, el político argentino sea de índole municipal, nacional, provincial, cuesta primero que se sienta a escuchar y segundo que lo vea, ¿no? Creo que esto es una tarea, es como que hay que hacer docencia para que lo puedan ver. ¿Puede ser algo así? Tal cual, Sergio, tal cual como lo menciona, en este sentido el CIESIT de alguna manera parte siempre de un principio que es metodológico. Siempre se dice que nosotros estamos más interesados en el entorno del CIESIT, lo que está pasando afuera, en la comunidad, ahí es donde nosotros nos metemos y buscamos cuáles son los miserables de esa comunidad como para empezar a hacer la ciencia. El CIECIT es un centro de ciencia crítico. Entonces, en ese preciso momento, nosotros abordamos el problema y abordamos una solución. Esa es la solución que nosotros le damos al político o a la persona que lo quiera abordar. Puede ser inclusive una institución privada, pero siempre partiendo de esa metodología. Cuesta, sí, cuesta. Y a nosotros la verdad que muchas veces nos deja sorprendidos porque, como bien dice Miguel, no es que estamos esperando un reconocimiento personal, ni mucho menos, sino que se pone sobre la mesa una batería de soluciones y se dice, bueno, tomen, agarren la que necesiten, que nosotros acompañamos. Esa es básicamente la tarea que hace el CIECIT. Y sí, la verdad, honestamente cuesta mucho y la verdad que a veces un poco a uno le pone triste porque realmente no es para el CSIT como un reconocimiento personal o un mérito, un logro personal no es una cuestión de intelectuales, si se puede decir así, sino que estamos interesados en que simplemente la gente sufra un poquito menos. Pero bueno, sí, la verdad que cuesta, respondiendo claramente. Hablaste de ciencia crítica, ¿no? Digo, si vamos concretamente y apuntamos hacia lo que yo había comentado, con cifras concretas y oficiales, y hablamos obviamente de la pandemia o pseudopandemia, porque detrás de todo esto hay una reingeniería social de nivel internacional, donde los políticos de turno de cada país aprovechan para hacer de las suyas, ¿no? Utilizan una suerte de cortina de humo y de paso cañazo. Y de alguna manera creo que la realidad reflejada por todos mis colegas permanentemente, creo que a buen entendedor pocas palabras. Creo que al principio muchos no se daban cuenta, otros después no lo creían, creo que hoy en día ya nadie duda de qué se trata esto, si hablamos a escala o establishment mundial o internacional, y lo que localmente con los, digamos, políticos de turno en el furgón de la cola, en el furgón de cola de la política a escala mundial, ¿no? Pero los que son los líderes, tristemente líderes de hoy, están aprovechando para otras cuestiones que tienen que ver de índole judicial y personal. Pero más allá de todo ello, digo, ¿qué marco, digamos, social han encauzado ustedes o han observado? Y esto justamente se lo pregunto justamente a César. ¿eh? ¿Cómo han enmarcado el COVID-19 en la situación argentina, ya que justamente se habló de ciencia crítica? Digo, ¿cómo lo vieron ustedes de cómo había que haberlo, digamos, entre comillas, atacado para tener mayores resultados? Mira, es, desde lo que es la practicidad de poder, desde cosas pequeñas, modificarlas, como Miguel trabajó, que no es mi área en especial, pero entre las pequeñas cosas como automatizar un respirador manual, desde las cosas sencillas, aplicar la técnica, desarrollar los procedimientos y poder llevarlo a que sean factibles, baratos, que sean realizables. Y bueno, y todo eso en definitiva, después vos vas viendo que se replicó en universidades, en otro tipo de empresas que no lo hacían, y esa fue la forma de involucrarse con el tema de la pandemia.
Mm, mm. Sí, lo que yo veo que en el caso que vamos a estar, después para que nos cuenten de qué se trata, una de las creaciones concretas, sino preguntar, yo a esto me refería más, digamos, de un modo de cómo entender la situación para después ver qué ayuda puede hacer la institución al servicio de la comunidad tal cual lo demuestran ustedes. Por eso quería preguntarle, si no, justamente a Cristian, ¿cómo fue que enmarcaron, digamos, desde lo social? Esto, ¿cómo para ustedes había que haberlo atacado? Insisto con esta expresión a la situación de la pandemia y del aislamiento. Multidisciplinariamente, por ejemplo. Sí, tal cual, Sergio. Inicialmente, esto como toda ciencia tiene que tener un marco social. Esa idea de una ciencia tal vez avalorativa que está desprendida del hecho social, muchas veces es un error. Bueno, eso para iniciar, yo voy a explicar en 30 segundos una metodología. Es situarse en el lugar de los más sufrientes de nuestra sociedad y desde ahí Bien. hacer el diagnóstico de la patología del problema que lo afecta. Y ahí entramos con toda la ciencia crítica a Lo que no intentar... hace la política. Es decir, la política Bueno, dice que lo hace, pero no lo hace en realidad. la política, en todo caso, como cualquier disciplina, se tiene que poner en el lugar de esos y empezar a decir, bueno, vamos a aplicar una medida. ¿De qué manera esta medida afecta a esta persona, que es la más miserable? Por ejemplo, tenemos tema pandemia, vamos a declarar una cuarentena total. Inmediatamente la mano levanta un sociólogo y dice, mire, en esa región no va a poder llevarse a cabo la cuarentena porque viven en un estado de hacinamiento, etcétera, etcétera. Eso es ciencia crítica, porque no es que estamos haciendo una idea generalista que tal vez no funcione justamente en esos grupos que van a ser más afectados. Bueno, el CSIC parte siempre de esa idea de decir, bueno, ahí nos ponemos y ahí empezamos a evaluar el problema. Lo mismo, y el tema del coronavirus no era la excepción, era un problema desconocido que había que abordarlo desde múltiples disciplinas como para decir, bueno, de todas estas disciplinas y de todas estas miradas vamos a sacar una síntesis que obviamente no va a ser la más oportuna para una disciplina sola, va a tener que de alguna manera rescindir un poquito esa disciplina y tratar de buscar de alguna manera un equilibrio con otras disciplinas como para que el impacto sea de la menor forma posible. Bueno, el CIECIT propone una de esas cuantas líneas diciendo, bueno, nosotros proponemos soluciones para esto, vamos a resolver la pandemia de ninguna manera, simplemente estamos diciendo vamos a abordar soluciones en esta dirección.